Ok, buenos días de nuevo. Vamos a esperar que sigan ingresando. Ya tenemos 8 participantes. Ya vamos 12, 13. Llegamos a 15 y empezamos. Mire, Y. Ok. Entonces, Jenny. Bueno, vale. Entonces, estábamos en la parte de la redacción de los materiales y métodos. La anterior diapositiva, vamos a verla aquí atrás, estábamos con las limitaciones del estudio y ya tenemos que poner aquí todas las limitaciones que hemos tenido. Así las vayamos a poner de nuevo en conclusiones, es importante mencionarlas. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros solamente las mencionamos en las discusiones, si estamos haciendo nuestra tesis, por ejemplo, y estamos defendiendo nuestra tesis de grado, nuestro tribunal nos va a decir, ¿y por qué no han considerado esas limitaciones? Entonces, cuando nosotros las ponemos al principio en materiales y métodos, le vamos a decir a nuestro tribunal, estamos conscientes de estas limitaciones y las hemos manejado de esta manera. Y eso va a hacer con que el tribunal no tenga opción a preguntarte o a cuestionarte estas limitaciones. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno advertir, es decir, a guerra anunciada no hay muertos, ¿no es cierto? Y ese es uno de los consejos que por lo menos mi tutora siempre me recomendó. Adelantarse. Siempre después hay pequeños tips para trabajar con la mente de los tribunales y hacer que ellos te pregunten lo que tú quieres que te pregunten. Entonces tú ya tienes las respuestas preparadas. Es bien interesante. Bueno, vamos entonces con el control de calidad, ¿no? Entonces, si bien nosotros vamos a tener limitaciones que van a hacer que nuestro estudio pueda no llegar a buen puerto, de hecho, ahora se están admitiendo más publicaciones que hayan terminado en fracasos porque la información haya concluido bien o haya concluido mal, es información necesaria. Si Edison hubiera publicado las 1000 formas de no hacer una bombilla, estoy segura que muchas personas hubieran aprendido más de sus errores que de su éxito. Bueno, entonces, considerando eso, tenemos que establecer niveles de control de calidad, ¿no? Estos niveles de control de calidad aparecen en ciertas circunstancias en las cuales puede haber conflicto de intereses. Normalmente no se pone control de calidad, sino se pone conflicto de intereses. Entonces, si yo soy de la farmacéutica La Roche y estoy desarrollando una vacuna y yo la pruebo y le digo que es efectiva para que La Roche la pueda producir, tengo un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque si La Roche agarra, ve mi trabajo y dice, ah, bueno, pero usted no puede ser juez y parte. Usted no puede desarrollar la vacuna y decir que es buena y que sirve. Porque entonces, ¿cómo yo estoy segura de que usted no ha manipulado los datos para que salgan bien y hacerse millonario? Entonces, eso es un conflicto de intereses.
Por eso es importante hacer la declaración de no tener ningún conflicto de intereses, es decir, que a los financiadores no se van a beneficiar con el estudio, aunque es loco, porque siempre un financiador va a buscar un beneficio. Pero decir de qué manera tú vas a controlar la calidad de tu trabajo. Es decir, puedes tener revisores, puedes tener un estudio doble ciego, que es de doble entrada, puedes tener manuales ya preelaborados de recogida de datos que hagan que tú no manipules los datos. Eso es una declaración que uno tiene que hacer y cuando hace esa declaración, si es que comete algún error, fraude o plagio, entonces es como una declaración jurada. Estoy diciendo, yo estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Y de repente en un juicio académico me pueden decir, pero aquí está, usted dijo que hizo la verdad, sin embargo sus datos han sido plagiados de un estudio en Italia. Y entonces ahí pueden haber sanciones académicas, inclusive sanciones penales, ¿no? De entrar a la cárcel y perder la licencia, etcétera, ¿no? También hay lo que son los aspectos éticos, que hoy en día con el tema del coronavirus, como todo el mundo tiene tanto miedo, nos estamos saltando por el forro todos los aspectos éticos. Hay la declaración de Helsinki, espero que la hayan visto en ética. Hay que ver siempre la reunión de Helsinki se reúne y entonces hay actualizaciones, hay que ver que esté actualizada. Bueno, tiene que haber una ley de protección de datos. En Bolivia tenemos la ley de protección al autor, pero también tenemos que tener y pasar por un consejo ético, ¿ya? Ese consejo ético puede ser institucional o puede ser médico por la sociedad científica, por alguna sociedad científica, puede ser por el colegio de médicos, pero también hay un comité ético científico en cualquier lugar donde se haya investigación. Y este comité ético científico no tiene que tener conflicto de intereses nuevamente y por eso normalmente se puede pedir el aval de terceros. Lo que nosotros hacemos en la Unifrance, por ejemplo, para calificar los trabajos de investigación y ver este aspecto ético, los mandamos a otra sede, donde no haya inferencia, porque yo conozco a mis alumnitos que los quiero mucho, entonces como los quiero mucho y sé que su trabajo quiere que salga adelante, entonces me paso por el forro los aspectos éticos y pues digo que todo está bien. Para que eso no ocurra, entonces lo que estaba haciendo la sede de las Unifrance es enviar los trabajos de La Paz a Cochabamba, de Cochabamba a Santa Cruz, de Santa Cruz a La Paz, o el Alto y el Alto La Paz, y así sucesivamente se van mezclando. Los investigadores no, y además que no se ponen ni nombre ni nada, se hacen con seudónimos. Entonces, de repente a mí me llega un trabajo que yo no sé de qué parte me llegó, de las sedes, lo reviso, me dan una guía de revisión, lo reviso, doy mis observaciones y emito un juicio y digo, este trabajo está bien, cumple, no cumple, eh, puede entrar a revisión, no puede entrar a revisión. Si entra a revisión, son correcciones grandes, correcciones mínimas, o puede entrar directamente a publicar o puede ser rechazado, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar, siga participando nuevamente, algo así. Y ya con eso entra a la publicación. Claro que entra el plagio. Entra el plagio y nosotros estamos trabajando con un software que ya les he dicho que es el Copy Spider, que ustedes lo pueden descargar en sus computadoras siempre que no sea Macintosh y pueden pasar sus documentos porque para el hito 4 todos sus documentos van a ser pasados por el Copy Spider y tienen que tener un máximo de un 4%. ¿Ya? Eso ya lo tienen que saber desde ya, se los dije desde el principio. De todas maneras, pueden utilizar cualquier otro antiplagio para verificar. Es bueno que ustedes pasen sus documentos y si ven que tienen mucho, lean de nuevo la oración y cámbienla con sus propias palabras. Y no, obviamente no le quiten la cita bibliográfica, mantengan la cita bibliográfica, solamente que traduzcanlo ustedes a un idioma que diga lo mismo, pero que no utilice las mismas palabras. Con respecto a los aspectos de difusión, también deberían estar incluidos en materiales y métodos. Difusión siempre a la parte académica, cómo yo voy a difundir a los otros investigadores. Difusión
a los beneficiarios, que serían los pobladores, y yo le he sacado muestra de sangre en perpetuo socorro a una persona, pues tengo que difundir a ella cómo salió su muestra de sangre, ¿no? Y a la población en general, ¿no es cierto? Entonces, es importante establecer cuáles son los parámetros de difusión, porque ¿para qué miércoles uno gasta $15,000 en hacer un proyecto si se lo va a guardar bajo el hombro y va a decir, bueno, lo publican en Science y ya, digamos, no, tiene que publicarlo en todos los medios que sean posibles. Sus compañeros de la sociedad científica, cuando hicieron el software, la aplicación en el celular para la parte de microbiología, fueron a La Paz, fueron a Cochabamba, publicaron por entrevistas por radio, por televisión, a todo lado para que se difundiera. Y ahora el software se ha utilizado en Italia, en Argentina, en todo lado. Entonces es importante difundirlo. Bueno, siempre es importante, ¿no? Tener tiempo, empezar a tiempo, ¿no? Empezar a tiempo. Leer cuáles son las instrucciones que nos van a dar. Siempre en las instrucciones, en las convocatorias, nos dan un formato con el cual quieren que nosotros presentemos nuestro trabajo. Obviamente también es importante conocer quiénes van a ser los revisores para que podamos un poco dirigir nuestro trabajo hacia los intereses de esos revisores o los intereses de la revista. Formar el equipo rápidamente es importante, siempre ver qué personas necesitamos para que nuestro equipo funcione como un verdadero equipo, ¿no? El protocolo, una vez que ustedes tienen un protocolo y si lo quieren financiar, hay que presentarlo a todo lado. A todos los lugares donde ustedes digan, se abre financiamiento, ahí lo ponen. Lo adaptan un poquito, lo acomodan. Si están trabajando sobre, ¿cuál es otro tema? No sé, ¿qué están haciendo con la doctora Tatiana? Toxoplasmosis, ¿no? En mujeres embarazadas. Entonces, por el Día de la Mujer, sí, no, toxoplasmosis, ¿no? En mujeres embarazadas. Si van en salud perinatal, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces vamos adaptando un poquito para que estas convocatorias como que caigan anillo al dedo. Revisar siempre 10,000 millones de veces, utilizar personas que nos ayuden a revisar nuestros trabajos, eso es bueno. Y ya con la presentación de resultados, pues los resultados tienen que presentarse en el orden de los objetivos específicos. Siempre, siempre tenemos que acompañarlos de tablas y gráficos. Y las tablas y los gráficos tienen una forma especial de presentación. Esta forma especial de presentación para nuestra revista y para el 99% de las revistas a nivel internacional, las tesis tienen que tener este formato, ¿no? Entonces yo puedo poner una sola figura o varias figuras, pero tengo que especificar cuál es la primera A, B y C. Y en la parte inferior yo tengo que colocar la figura 1, siempre numeradas las figuras aparte de las tablas. Figuras se numeran en un lado y tablas en otro. Llámese figura a cualquier imagen, diagrama, mapa, todo eso es figura, todo eso entra en figura, es figura estadística, radiografías, todo eso entra dentro de la categoría de figura. Y tenemos que ponerle un nombre. Entonces, imagen de, no sé, rayos X de tórax en efisema, no sé, algo. Inciso A, visión posterolateral, donde se observa tales y tales y tales signos. Opción B, tal cosa. C, tal otra cosa, ¿no? Entonces, siempre debemos colocar las figuras de esa manera y mencionarlas en nuestro resultado. Entonces, decimos, el paciente llegó en mal estado general, se le tomaron los signos vitales y se tomaron las radiografías que se muestran en la figura 1. En figura 1, radiografía 1, 2 y 3. ¿Ya? Eso con respecto a las figuras. Y con respecto a las tablas tienen que ser presentadas de esta manera, ¿no? Fíjense que la diferencia entre el gráfico y la tabla es que el gráfico lleva la leyenda abajo y la tabla tiene que llevar la leyenda arriba, ¿ya? Siempre tiene que tener su título ahí arriba, hacer una pequeña descripción de lo que tenemos que observar acá y hay parámetros, hay
Cada revista tiene su parámetro de que lo presente con un tamaño de letra más pequeño, que tengan ciertas connotaciones, por ejemplo, que los decimales sean con punto o que sean con coma, que se considere, no sé, máximo 2 decimales, etcétera. Entonces, hay que ver un poquito, hay que leer cuáles son los requisitos. En esta parte es muy variable todo lo que ustedes quieran presentar. Siempre tiene que ir respaldado por una tabla o por un gráfico, y si no tienes ni tabla ni gráfico, entonces le ponen, por ejemplo, el 80% de las pacientes fueron del área rural. Entre paréntesis, datos no mostrados, es decir, que no tienen ni una tabla ni un gráfico que me respalde eso. Y ya. ¿Ok? Y una vez que hemos hecho todos nuestros resultados, obviamente vamos a entrar a la parte de discusiones y conclusiones. Y en la parte de discusiones y conclusiones, lo único que tenemos que hacer es dar las conclusiones finales de nuestro trabajo de investigación, que es lo que nuestro equipo encontró en relación a los resultados específicos primero y los problemas que atravesaron en discusiones, lo que encontraron está o no está relacionado con lo que vimos en otros estudios en otros lugares, y la conclusión va a ser el resultado final del trabajo de investigación. ¿Ok? Doctora, no es obligatorio poner agradecimientos a esas cosas, ¿no? Al No, final. depende mucho del tipo de documento. Por ejemplo, Ajá. en tesis se pone al principio la famosa dedicatoria, ¿no? La famosa dedicatoria. Y también se puede poner, no sé, los agradecimientos adelante. En los artículos científicos, por lo general, se ponen después de todo esto, después de los resultados, conclusiones, se ponen unos pequeños agradecimientos, porque siempre hay que reconocer la labor y la ayuda de personas que no colaboraron tanto como para ser autores, pero cuya ayuda sí fue necesaria. Por, Directa. Sí, fue directa. Por ejemplo, ustedes trabajaron en el Hospital San Juan de Dios y hubo un interno que les ayudó mucho en proporcionarle las historias clínicas, entonces podrían poner, no, agradecemos al doctor tantos, tantos, tantos por su colaboración en el análisis de las historias clínicas. Siempre especificar por qué. Agradecemos a ellos por esto. Agradecemos a la, no sé, a la doctora, a la profesora Marioli por haber ayudado en la traducción del abstract, en la traducción del resumen. Agradecemos a, no sé, a alguien que Y les por haya... último, las referencias, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, por último, las referencias en el formato que les pide, ya sea en APA o en Vancouver. Ujú. Ok, entonces hasta aquí ya tendríamos una visión general. Lo que nos faltaría de aquí adelante sería hacer la revisión uno por uno de cómo poder apoyarles en sus trabajos de investigación. Yo he querido avanzar la materia lo más rápido posible, justamente para tener espacio de hacer la discusión de sus trabajos de investigación, de poder colaborarles un poquitito más en sus trabajos de investigación. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser enfocado mucho más en sus trabajos de investigación, en apoyarles en lo que ustedes necesiten. Y sí es necesario que tengamos una evaluación, así que en la parte, ¿qué se llama? En la parte práctica del día viernes, como va a ser muy agotador por el tema de las exposiciones de estadística, lo que vamos a hacer es, les voy a mandar una pequeña pregunta en el blog para que la contesten, igual con un valor de 10 puntos. Y la próxima semana vamos a ver algún detalle. Me gustaría mucho hablar un poquitito más sobre la parte ética. Vamos a ver cómo es el documento de consentimiento informado, que es muy necesario que ustedes lo conozcan, ¿no? Son dos documentos que vamos a ver la próxima semana, que es el consentimiento informado y Que la como, declaración digamos, de intereses. es como que damos un documento para las personas que van a hacer cuestionarios y testes y estén conscientes de que podemos publicar, etcétera, ¿no? Sí, pero ustedes tienen que ver un documento,
Porque bien pueden Ajá. saber qué tiene, qué es el documento, pero ustedes no sé si lo vieron. ¿Vieron alguna vez un documento de consentimiento? Yo creo que no, doctora. No. No. Y si les toca a ustedes estar en el campo, no tienen el documento ya escrito como para llenar y les viene un paciente, una mujer que necesita una cesárea de emergencia, ustedes tienen que redactar el documento. Ahí a pulso y letra, colocar yo, y hacerlo el documento. Entonces, por lo menos necesitan verlo, como mínimo, Ujú. ¿no? Como mínimo. Entonces, por eso vamos a ver la próxima semana estos dos documentos, que es el consentimiento informado, en general un prototipo, un modelo de consentimiento informado y la declaración de cada uno de los investigadores de no tener ninguna interferencia en realizar el estudio. La declaración de no, ya se me olvidó, de no tener ningún interés, más que es solamente el de la medicina y el de la ciencia. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, doctora. ¿No? A las Profesora, 11 vamos a... ahorita vamos a empezar a exponer a las 11, ¿no? Sí, a las 11. A las 11 ya saben, de abajo hacia arriba empieza primero Beidi y Daniela, después es Nara y de ahí van subiendo cada uno. Ojo que como es en parejas, entonces si su pareja es Nara y ustedes tienen el apellido Alexander, por ejemplo, Jiménez Álvarez, igual exponen con Nara, ¿bien? Entonces vamos de abajo hacia arriba. Vale. Gracias, chicos, nos vemos. Doctora, Gracias, doctora. Sí, Feliz día. Lucía. es una pregunta. En el trabajo de metodología, lo del flujo grama, hay en la plataforma dos calificaciones. Sí. ¿Cuál es cuál? Ya, una calificación que casi para todos es 10, es justamente por haber enviado el documento a tiempo y por haber hecho la corrección. Ya por tú haber hecho una corrección y haber enviado tu documento para que lo corrijan, ahí ya tienes los 10 puntos. Y el otro, que normalmente no es igual a 10, puede ser menor, o bueno, de hecho en la mayoría de los casos es menor, es la corrección que te hicieron tus compañeros. ¿Ya? Entonces está ahí la rúbrica de por qué no te pusieron para cada ítem. Y si tienes alguna objeción o algo, lo podemos revisar, ¿ya? Lo podemos revisar Ah, para ya. todos. ¿Por qué? Doctora, Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la discusión y todo eso queda siempre abierta. Lo que tú observes que tu compañero no haya observado, los beneficia a ambos, a ti y a tu compañero. doctora, disculpe, ¿usted tomó lista? Sí, sí, ya tomé lista, ya validé la lista, Erika. Llegaste un poquito tarde para la validación. Profesora, una pregunta. Lo que pasa es que se me cortó el internet y Yo no, lo no siento. podía. Lo siento mucho. La próxima vez voy a tratar de dejarlo un poquito más de tiempo sin validarlo, ya para que no ocurra estos problemas. Perdón, Grigos, me estabas hablando. ¿Cuándo tenemos que empezar a mandar nuestras investigaciones o enviárselas a las investigaciones? Empiecen a enviárselas a sus docentes para que se las revisen, Pásenla ya por el Copy Spider. Redacten, no sé, 2, 3 páginas y pásenlas por el Copy Spider para que no pierdan su tiempo. Pero ya empiecen a enviarlas. No sé, mi grupo ya no he revisado el documento, pero espero que por favor hayan avanzado algo, ¿no? Del documento. Y voy a tratar de enviarles artículos para que los sigan revisando, pero es necesario que ya tengan algo avanzado, porque luego se les va a acumular, se termina el hito 4 y sus docentes les van a pedir exámenes, que trabajos, que cuestionarios y se van a volver locos. Entonces, ahorita que todavía estamos a 27, felicidades a todas las madres. El 6 se termina ya el hito. Estamos a la vuelta de la esquina, son menos de 10 días que tenemos. Entonces, en 10 días, bueno, un artículo de revisión lo puedes hacer en 5 días si te pones las pilas y no son pocos, digamos, son 5 personas, que cada uno revise 3 artículos, con eso es suficiente.
¿ya? Vayan entonces trabajando, envíenles, pónganse ustedes la meta personal de enviarle hasta el día lunes a su jefe un documento para revisar y creo que ahí sí les va a ir bien. Si ustedes se ponen esa meta que el lunes ya se los hagan una revisión con un 80% de avance, ideal, ideal. Doutora, Sí, uma pergunta. Sobre na nota de bioestatística desse hito, seria o que você vai evaluar? de este hito tenemos la presentación que están haciendo ahora. Creo que no hemos avanzado con ustedes con relación de Pearson, entonces no hay esa interpretación. Pero tenemos la participación y voy a poner un pequeño cuestionario para que por lo menos tengamos 2 o 3 notas que evaluar. Sim. Então, a tabla com as variáveis foi de 8 ou 3, sim? La tabla con las variables. Lo que han hecho, sí, los gráficos y las tablas entraron para el hito 3. Sim. Toda esta nota Graças. entró para el hito 3. Partida O para sea, el hito 4, ya no como que fue- nos hemos quedado cortos porque ya saben, ha sido el cambio de sistema nos ha restado una semana y esa semana nos la han penalizado para este hito 4. Está bem, graças, doutora. Para hito 4, entonces, solamente es lo que enviamos del gráfico de ese y nada más. No, pues lo van a defender. Es como un examen oral. Y creo que tenían un examen más, no tienen un examen más, pero ya tienen un examen. Les voy a pasar un práctico, así como les digo, un cuestionario, para que tengamos el cuestionario, tengamos la presentación de los gráficos y la defensa de los gráficos. Entonces, por lo menos van a ser 3 notas. ¿Y cuándo vamos a defender el gráfico? Hoy día defienden los gráficos una parte y el viernes defienden la otra parte. ¿Ya? Entonces, por lo menos ahí ya van a tener una nota acumulada para que no se vaya todo a la defensa. Pero eso sería para bioestadística y Sí, para bioestadística. y para metodología que vamos a tener. Para metodología es que se viene. Para metodología sería ya la presentación de su trabajo. Pero me lo van a presentar solamente en escrito. Su trabajo de investigación y lo que han hecho las 2 notas, la de los diagramas de procesos, la del envío y la nota de la calificación del diagrama de proceso. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces los dejo, chicos. Que pasen una bonita mañana. Feliciten a sus madres, háganles el desayuno, no las hagan renegar. Aunque hoy día, ya ven, ustedes y yo estamos complicados con todo esto. ¿Ya? Que les vaya bonito. Chao, chao. 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 Chao, doctor.